Antes de todos los tiempos. No creo que haya alguien que sea el mejor de todos los tiempos. ¿No es Norm Macdonald? Norm Macdonald fue sin duda uno de los grandes. A propósito sobre ese tema, ¿qué piensas sobre el especial? Como alguien que está fascinado con el miedo a la muerte y la muerte misma en sí, creo que la idea de sacar un especial tras haber fallecido es realmente brillante. No sé cómo funciona, no lo he visto. ¿Y tú? Sí, de hecho lo he visto. Creo que se llama Nothing Special. Sí parece algo que diría Norman. Y es él en cámara. Me da la impresión de que probablemente no habría querido que editaran el material de esa manera, porque está hecho para verse más pulido de lo que él probablemente hubiera preferido. Y simplemente es él, frente a la pantalla, casi como si estuviera en una llamada de Zoom. Y hace chistes, pero no se oyen risas del público. ¿En serio? Sí, y de alguna manera, como su humor es tan seco y oscuro, funciona sorprendentemente bien. Pues es como si se estuviese riendo de sí mismo. Se burla de ese vacío interno en el que todos estamos estancados. Además, actúa como si todavía estuviera frente a una audiencia, casi riéndose de que esto es lo que nos toca hacer ahora. Es realmente genial. Los chistes son excelentes, pero también te hace notar lo esencial que es la risa del público, esa energía que transmite. Pero también hay una especie de intimidad porque es solo entre tú y él. Al escucharlo, sabes que no hay audiencia. Comprendo. No sé, pero en mi opinión me pareció una idea muy ingeniosa. Él entra en esa categoría de comediantes. Además de ser divertido, pero son verdaderamente únicos. Y en mi opinión, es como una isla, no en términos de amistad como decías tú antes, sino en lo que respecta a la comedia. Sí, Es como Mitch Hedberg, creo que él probablemente era así, que luego mucha gente empezó a imitarlo y demás. Stephen Wright. Sí, Stephen Wright. Existen personas como Dave Chappelle, quien seguramente es uno de los más grandes, pero lo suyo es ser genuinamente gracioso. Así es. No sé si es una isla, pero sí es muy genuino. Claro, entiendo lo que estás diciendo. Es un caso atípico, un individuo único. Él era simplemente genial. En definitiva, solo hay un Norm. Pues ya sabes, tiene un estilo muy específico. ¿Hay alguna razón por la que ustedes no eran muy cercanos? Yo lo quería mucho. Siempre disfrutaba hablar con él. Simplemente no trabajábamos juntos tan seguido. No estábamos cerca tan a menudo. Eso era todo. Pero no pasó nada malo. Yo lo quería. Era un gran tipo. Y de hecho tengo una anécdota divertida con él. 2 veces, por pura casualidad, me tocó sentarme junto a él en aviones. Totalmente al azar. Y una vez estábamos en un avión hablando y me dijo, sí, dejé de fumar. Estaba fumando mucho y era terrible. Fumar es pésimo para ti. Y todas esas cosas que uno dice. Y tuvimos una gran conversación sobre eso. Nos bajamos del avión y él corrió hacia una tienda a comprar cigarrillos y los encendió mientras salía por la puerta. Le dije, pensé que habías dejado de fumar. Y él respondió, sí, era cierto, pero todo eso de hablar sobre fumar me dio ganas de fumar otra vez. Incluso antes de pasar por la puerta del aeropuerto estaba encendiendo el cigarrillo. No podía esperar. No podía esperar ni un minuto más. Estaba loco y era muy impulsivo. Y le encantaba jugar. Ese tipo amaba el juego. En ese aspecto, era como si él mismo fuera el chiste. Algunas personas viven en un estado perpetuo de absurdidad y humor, como si todo en su vida fuera un non sequitur cómico. Sí, así era él. Sin parar. No había nada falso o artificial en Norm. Así era él. Era brillante y esa era su esencia. Siempre era él mismo, muy genuino. Pero hablemos de los mejores. Lenny Bruce es el padrino de todo esto. En mi casa tengo muchísimos pósters de sus shows e incluso tengo sus fotos enmarcadas. Whitney Cummings me regaló una foto icónica de él de una ocasión en la que lo arrestaron por hacer chistes considerados obscenos. Fue el personaje clave en los primeros años de la comedia, ya que prácticamente inventó la forma moderna del stand-up. Antes de eso, la comedia era un grupo de humoristas que solo presentaban shows y contaban chistes sencillos, como dos tipos entran a un bar y esos del estilo. Pero él era diferente. Hablaba de los problemas sociales, reflexionaba sobre la vida y también sobre el lenguaje e incluso sobre las leyes.
Lenny Bruce fue el pionero que introdujo el stand-up moderno, transformando el género con su estilo único. Y lo que es fascinante si vas e intentas verlo, si quieres ver a Lenny Bruce hoy, no funciona. Y eso es porque la sociedad ha evolucionado, claro. El arte que se enfoca en la cultura actúa como una ventana a la historia, dándonos una idea de lo que estaba ocurriendo en ese periodo específico. Nos permite viajar al pasado y preguntarnos cómo era la realidad social y cultural en 1963. Nos permite ubicarnos en esa época como si la estuviésemos viviendo. ¿Qué decía Lenny Bruce en 1963? ¿Y qué era lo que sentía su audiencia? La civilización que existía en 1963, en la que todos conducían autos y llevaban trajes, a simple vista parece similar al de hoy en día, pero era un mundo completamente distinto. Y las cosas que él decía eran muy tabú en ese entonces, y ahora son tan normales que no nos sorprenden y no nos causan la misma gracia que a la gente de aquella época. Siempre hay que considerar el contexto histórico. Sucede lo mismo con un libro de D.H. Lawrence, El amante de Lady Chatterley. Tú me dirás qué tendrá que ver. Y es que fue uno de los primeros libros que, hace ya más de un siglo, fue muy polémico por su contenido sexual. Es considerado una obra muy importante porque se atrevió a hablar sobre una mujer que le era infiel a su esposo. Y lo hizo de la manera más extraordinaria. Y lo mismo ocurre con Archipiélago Gulag, que abordó algunos de los aspectos más oscuros de la historia humana justo cuando todo eso estaba prohibido y estaba censurado. Porque ahora ya no lo está. Sí, todos conocemos esta historia, pero cuando la vives, arriesgas tu vida, te expones a que prohíban o quemen tu libro, o incluso terminar en prisión, es cuando ese riesgo cobra relevancia. Sí, y nadie se arriesgó tanto como Lenny Bruce. A Lenny Bruce lo arrestaron muchísimas veces. Y al final, eso le terminó costando la vida. Murió en el suelo del baño, inyectándose heroína, mientras trataba de lidiar con todas las demandas legales que tenía en su contra. Lo arrestaban constantemente y siempre estaba enfrentando demandas. Además, su comedia se deterioró terriblemente. Hay algunos videos de los últimos años de su carrera en los que básicamente subía al escenario con documentos legales y se ponía a leérselos al público. Luego está Richard Pryor. Después de Lenny, el siguiente gran comediante es Richard Pryor, quien realmente me impactó cuando era pequeño. Cuando tenía 15 años, mis padres me llevaron a ver Live at the Sunset Strip, que es la película del concierto de Richard Pryor. Y recuerdo perfectamente estar allí en esa audiencia, riéndome y mirando a todas las personas a mi alrededor que se retorcían de lo gracioso que era, al punto de que casi se caían de sus asientos. Yo también me reía mucho y pensaba, Dios mío, este tipo está haciendo todo esto solo con hablar. Y pensé en todas las películas cómicas geniales que había visto, que me encantaban y que eran muy graciosas. Y fue como, nada de lo que he visto es tan gracioso como esto. Y todo lo que está haciendo es hablar. Eso despertó en mí un interés por el stand-up y una curiosidad por el arte. Fue lo que me llevó a verlo en la televisión, luego a ir a noches de micrófono abierto y finalmente a hacerlo yo mismo sobre un escenario.